Hace poco más de 10 años estuve internado en el hospital como por un mes y medio. Estaba en un estado de salud muy delicado. Mis papás habían decidido no decirme la gravedad de la situación porque cualquier ansiedad o preocupación que me causaran me podía causar más problemas de salud. Ellos habían decidido decirme ciertas cosas, ciertos detalles, pero no todo. No me habían dicho los riesgos, no me habían dicho la gravedad de la situación de salud. Yo estaba en el hospital y pensé que iba a salir en 2 semanas. Eso era todo. Hasta que mis hermanos vinieron a visitarme al hospital. Verán, lo primero que hizo mi hermano fue empezar a contarme cómo él había vivido la situación y el riesgo en el que estaba. Él me contó las estadísticas que le habían dicho a mis papás, las posibilidades que tenía de sobrevivir y todo. Me contó la realidad de lo que estaba viviendo. Yo me asusté mucho. Pensé que había entendido mal él. Luego confirmé con mis papás y sí, era cierto todo lo que él estaba diciendo. Él me lo dijo de manera muy inocente porque no lo dijo para preocuparme. Él quería que yo me enterara de lo que estaba pasando. Pero a partir de ese momento viví de manera muy diferente mi estancia en ese hospital. A partir de ese momento, ya entendiendo el riesgo que había, que un simple esfuerzo como levantarme podía causar suficiente presión en mi cerebro para que otra vez me ocurriera lo que me había pasado, me volví mucho más cuidadoso, mucho más consciente de las cosas que hacía y las cosas que quería hacer. A partir de ahí entendí por qué no podía levantarme, por qué no podía hacer las cosas que yo quería hacer. Y otra cosa, antes de que mi hermano me dijera esta situación, yo estaba pensando en mi estancia en el hospital como pues pasajera. Ya faltan 2 semanas para que se acabe el plazo en el que voy a estar aquí y ya me voy a mi casa, ya quiero que se acabe este tiempo. A partir de ese momento en el que me dijeron pues hay posibilidades de que salgan mal las cosas y que no sobrevivas, está muy difícil la cuestión de la operación. A partir de ahí yo empecé a pensar de otra manera. Yo tenía 13 años, estaba muy pequeño. Pero aún a esa edad empecé a pensar, tal vez ya no salgo del hospital, tal vez solo me quedan 2 semanas de vida o menos. En cualquier momento puede desatarse otra situación así de salud. Empecé a pensar de otra manera. Claro que a esa edad no me llegaba mi capacidad para empezar a pensar en mi mortalidad y todo eso. Pero sí lo tomé mucho en cuenta en la manera en la que yo estaba pensando. Empecé a notar cómo las personas parecía que se estaban despidiendo de mí. Empecé a notar cada vez más cosas y me hice más consciente de la situación en la que estaba, de la gravedad en la que estaba. Empecé a ser más comprensivo con mis papás. Empecé a notar la frustración que tenían ellos y la desesperación que tenían al estar teniendo que lidiar con doctores y no poder dormir, tener que estar de un lugar para otro buscando alguna solución. Yo agradezco mucho que mi hermano haya venido ese día y que me haya contado todo eso, porque de otro modo hubiera vivido mi estancia en el hospital quejándome como me quejaba los primeros días. Hubiera vivido mi estancia en el hospital perdiendo el tiempo esperando a que se consumieran esas 2 semanas que iba a estar para que ya pasaran y ya salir del hospital. No las hubiera aprovechado de la manera en la que las aproveché, en ocasiones platicando con mis papás, en ocasiones platicando con otra persona que venía a visitarme, pero yo ya consciente de que tal vez era la última vez que platicaba con esta persona y que de alguna manera no quería causar un impacto negativo en la persona con la que estaba hablando y no quería que ellos tampoco causaran un impacto negativo en mí por las condiciones en las que estaba. Yo sabía que podía ser la última vez que hablaba con ellos. Ya muchos años después me puse a pensar en esta historia y aprendí un par de cosas de ella. Una es que aunque tú estés en el centro de una situación, eso no significa que la entiendas y no significa que sepas las consecuencias de todo lo que está ocurriendo. Y viéndolo del otro lado, de la otra manera, no porque veas que una persona está viviendo una situación, está viviendo un problema, está viviendo una relación, eso no significa que esté totalmente consciente de todo lo que ocurre y de las consecuencias de lo que está sucediendo. Muchas veces me ha ocurrido que veo amigos o amigas metidas en alguna situación y yo pienso en darles algún consejo, en decirles la manera en la que veo las cosas, claro, de manera respetuosa, no diciéndoles qué hacer, simplemente diciendo esta es la forma en la que veo las cosas. Y no lo he hecho por miedo a ser imprudente o no lo he hecho por miedo a parecer ignorante, de decir a lo mejor yo estoy dando un consejo que no tiene nada que ver con la situación y ellos que están en esa situación pues entienden lo que está pasando. Y me he guardado esa clase de consejos o de puntos de vista, perspectivas, para luego ver que esas personas resultaron lastimadas y que ellas hubieran deseado que alguien se les hubiera acercado para mostrarles lo que estaba pasando o decir por lo menos así es como yo veo las cosas. Lo voy a repetir, estaba en el hospital en una situación muy difícil, pero yo no sabía lo que estaba sucediendo. Tuvo que venir alguien de afuera a decirme esto es lo que está pasando, mira, así es como están las cosas.
estos son los riesgos, las consecuencias. Y en ese momento me volví consciente de mi propia situación, de lo que yo estaba viviendo. Y al volverme consciente de la situación ya pude empezar a pensar de otra manera, pude empezar a tomar otra clase de decisiones. En este caso, las decisiones que tomé fue simplemente en la manera en la que me iba a comportar con mis papás y con las personas que venían a visitarme. Pero en la vida tenemos mucho más control de nuestro propio comportamiento. Constantemente nos vemos en caminos que nos llevan a salir lastimados o a lastimar a otros. Y a veces basta con que una persona nos diga, mira, si es como yo veo el camino en el que vas, este es el camino que veo que llevas, y las consecuencias a las que vas a llegar son estas. El destino de este camino es este, para que nos volvamos conscientes y podamos corregir el rumbo que llevamos. Y bueno, una especie de consejo, que seas más como fue mi hermano en esa ocasión en ese hospital, que no te importe ser imprudente, que no te importe parecer ignorante de una situación, que no te importe la manera en la que te vas a ver tú al decir tu opinión. Habla con las personas que tú ves que están en alguna situación, en algún camino que los lleva al dolor, en algún camino que los lleva a lastimar a alguien o a ser lastimados por alguien. Ya lo mencioné, hay ocasiones en las que simplemente el contarle nuestra perspectiva a alguien más hace que ellos puedan ver las consecuencias de lo que estaban haciendo y el camino en el que van. Claro, sin ser condescendiente y sin insultar a la persona, siempre hay formas de mostrar tu punto de vista a alguien, aunque sea una situación que ellos mismos están viviendo. Y si eres la persona que está recibiendo ese consejo o ese punto de vista, pues no lo ignores. Puede que estés en la misma condición en la que yo estaba, acostado en una cama de hospital, no entendiendo los riesgos ni las consecuencias de lo que yo estaba haciendo, de las cosas que quería hacer. Y puede que ese consejo, esa perspectiva te haga entender las cosas y te haga tener más cuidado con tu comportamiento, con tus acciones. Claro que también se puede ver mal este consejo. Hay que tener discernimiento para saber a quién escuchar y a quién no escuchar. Hay que tener discernimiento para saber en qué momento dar nuestra opinión y cuándo guardárnosla. Y bueno, es todo. Siempre que puedas dar tu opinión y tu consejo, dalo. Siempre que debas recibir consejo u opinión, recíbelo.